amigos televidentes. Don Luis Muñoz Marín, de quien se puede escribir y llenar volúmenes, es un hombre inolvidable en la historia de Puerto Rico. Es recordado más allá de las fronteras de esta isla y Estados Unidos. En muchos países del mundo y particularmente en Hispanoamérica, se le considera como lo que fue, un gran estadista y un político genial. Dejó una huella imborrable en la historia política de Puerto Rico. Es por eso que esta mañana nos encontramos en el pueblo de Barranquitas, donde sus canales 6 y 3 se complacen en presentarles los actos de conmemoración del 90º natalicio del primer gobernador electo de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín. A las 3:05 de la madrugada del miércoles 30 de abril, se apagó la vida del máximo líder político en los últimos años, don Luis Muñoz Marín. Fundador del Partido Popular Democrático, primer gobernador electo de la isla, impulsor máximo de la fórmula del Estado Libre Asociado. Muñoz se despidió del mundo luego de 82 fructíferos años recién cumplidos. Muñoz Marín nació en San Juan, poco antes de la Guerra Hispanoamericana, hijo del patricio don Luis Muñoz Rivera y de doña Amalia Marín de Muñoz. Nació y se crió en un ambiente político y su pensamiento fue producto de la influencia positiva del hogar. Joven aún e hijo único, veía en su padre la figura pública que le hizo amado y admirado por casi la totalidad del pueblo puertorriqueño. Muñoz Rivera había sido fundador del Partido Liberal en 1904 y continuó siendo su líder hasta la muerte. Al nacer su hijo, era secretario de Gracia, Justicia y Gobernación del gobierno autonómico entregado por España a Puerto Rico. Más adelante, como comisionado residente en Washington. Fue entonces que el joven Luis comenzó a incursionar en el periodismo y a compartir con sus amigos inquietudes políticas. Al fallecer su padre, Muñoz vuelve a Puerto Rico y desde entonces alterna su residencia entre ambos lugares. Se preocupa en preparar una compilación de la obra de su padre y comienza entonces a enterarse de la realidad política de su pueblo. En 1920 viene a Puerto Rico y quiere integrarse a la política local. Se une al Partido Socialista, presidido por Santiago Iglesias Pantín. Poco tiempo después se unió al Partido Liberal y militó en sus filas hasta que tuvo diferencias con don Antonio Barceló. Mientras tanto, Muñoz, preocupado por la situación económica y política de su pueblo, se propone a efectuar los mismos. Se dedica con un grupo de amigos a visitar pueblo por pueblo. Muñoz hablaba con los campesinos y escuchaba: Puerto Rico era tierra de miseria y necesidad. Por eso este hombre, con un grupo de amigos y seguidores, crearon el Partido Popular Democrático. Su liderato logra cambios insospechados en Puerto Rico. En un lapso de 20 años del país paupérrimo del Caribe, Puerto Rico pasó a ser el segundo de mayores ingresos per cápita en América Latina, superado únicamente por Venezuela. En su lucha, Muñoz se ganó la confianza del campesino. Para sorpresa de muchos, Muñoz y el Partido Popular Democrático ganaban las elecciones del 40. Bajo la consigna de pan, tierra y libertad, Muñoz aludía a los cambios que quería efectuar en Puerto Rico. Ocupó el escaño de presidente del Senado por 8 años. A mediados de la década del 40, Estados Unidos otorgó a Puerto Rico el derecho de elegir su propio gobernador. En 1948, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. En 1952, el Congreso reconoce el Estado Libre Asociado y Muñoz logra uno de sus grandes triunfos políticos. Este concepto, impulsado por Muñoz, culmina con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico y la creación del Estado Libre Asociado. Fue bajo la administración de Muñoz que se impulsó la industrialización de la isla con la Administración de Fomento Económico. Comenzó a estimular la industria turística. También obtuvo importantes logros en otros aspectos de la situación política puertorriqueña. Se entrevistaba con frecuencia con líderes de Latinoamérica y fue reconocido como un gran líder por la nación americana. Como gobernador llevó adelante una enérgica campaña estimulando el uso del español y de la conservación de nuestra cultura e instó al pueblo a conocer más de su historia. Le hizo más presente y más consciente su tradición y riqueza cultural. Estimuló la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Fueron estas algunas de sus más importantes contribuciones.
Las últimas presentaciones de Muñoz fueron durante las primarias del 1980, donde instaba a los puertorriqueños a dar su voto al senador Kennedy. Y ahora presentamos, señor gobernador, al director ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín, Luis Agrait. Señores presidentes de las cámaras legislativas, autoridades municipales de Barranquita, señores jefes de agencia, amigos y amigas, compañeros todos en honrar la memoria y la obra de don Luis Muñoz Marín. Con la música del grupo Taller Boricua hemos dado comienzo en este acogedor recinto de reposo y de serenidad a los actos conmemorativos de don Luis Muñoz Marín. Para comenzar con la bienvenida a este acto, es un honor dejar con ustedes al alcalde de Barranquitas, don Eloy Aponte Colón. Señor alcalde. Señor gobernador de Puerto Rico, señor presidente del Senado, señor presidente de la Cámara de Representantes, invitado especial don Pedro Galarza, secretario de Gobierno, doña Inés, viuda de Muñoz, compueblanos, amigos todos. Estamos aquí hoy en Barranquita, 18 de febrero de 1988, en ocasión de recordar el cumpleaños del gran líder y prócer don Luis Muñoz Marín. Periodista, político, poeta, hombre de bien, don Luis Muñoz Marín ha sido la figura de más importancia y brillo quizás en la historia puertorriqueña de este siglo. Su compromiso fue con la justicia social y dedicó su vida a mantener los principios de igualdad y a defender los derechos humanos de todos los puertorriqueños. Amigos, les recibo en Barranquita con el mismo espíritu, el mismo estado de ánimo y en la misma forma en que barranquiteños como don José Berríos Verdecia, conocido por don Pepe Berríos, lo hacía en las décadas del 40, del 50 y del 60. Recibían a Muñoz y a su grupo para planear la obra de gobierno y para planear la obra del Partido Popular Democrático, en forma simple y sencilla, pero con gran dignidad y con gran respeto. Personas como don Pepe Berríos dirigieron la inscripción del partido en unión a Muñoz. En 1938 ya empezaban esa inscripción. Don Luis Muñoz Marín sentía gran respeto por todos los hombres simples y sencillos como don Pepe de Barranquita. En la misma forma, repito, con el mismo espíritu, en el mismo ánimo, les recibo a ustedes hoy como en el pasado. Les recibo y les doy la bienvenida. Bienvenidos amigos todos, bienvenidos a la tierra de próceres, bienvenidos a Barranquita. Muchas gracias, amigos. Procede ahora las ofrendas florales. Voy a solicitar a las personas que están ocupando el camino empedrado que se echen a un lado para permitir a los niños de las escuelas públicas de Barranquitas que traigan las coronas a las personas según yo las vaya anunciando. El gobernador de Puerto Rico.
La familia Muñoz Marín Mendoza, doña Inés Mendoza de Muñoz Marín. Victoria Victoria Muñoz Mendoza. Los nietos, Elenis y Manuel. Luis Muñoz Arjona. El presidente del Senado de Puerto Rico. El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La Fundación Luis Muñoz Marín. El alcalde de Barranquitas. El señor Pedro Galarza. El Partido Popular Democrático. El alcalde de Aybonito. El alcalde de Naranjito. El Instituto de Cultura Puertorriqueña.
la familia de Julio Bonilla, de esta forma concluye la presentación de las ofrendas florales. Pasamos al turno del orador del día. Cada fecha, la familia Muñoz Mendoza selecciona a un orador que ofrece testimonio de la obra y del significado profundo de el hacer, el quehacer y el pensamiento de don Luis Muñoz Marín. En esta ocasión se ha seleccionado al presidente de la compañía de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, el señor Pedro Galarza. Honorable don Rafael Hernández Colón, gobernador de Puerto Rico. Honorable don Miguel Hernández Agosto, presidente del Senado. Honorable José Ronaldo Jarabo, presidente de la Cámara de Representantes. Doña Inés Mendoza de Muñoz y su hija Victoria, a quienes les agradezco profundamente esta invitación. Honorables miembros del gabinete, honorable alcalde de este pueblo, don Eloy Acosta, honorables legisladores, amigos e invitados todos. Muchas cosas pasaron por mi mente el día que la familia Muñoz me honró con esta encomienda. Primero, algo de desconcierto ante el gran honor que se me confería. Emoción ante la perspectiva de poder expresar públicamente mis pensamientos y el efecto profundo que la obra de Muñoz ha tenido en mi vida. Y finalmente, preocupación de si podría expresar efectivamente las muchas ideas que comenzaron a agruparse en mi memoria, todas ansiosas de obtener preferencia. Mientras albergaba esas reflexiones, iba trazando estas líneas que quiero compartir con ustedes aquí en este momento tan solemne en que rendimos tributo a un ser humano extraordinario. La solemnidad de este momento nace de un sentimiento de respeto y admiración ante lo imponente de la obra de Muñoz. En esta ocasión tan memorable en que se me ofrece este gran privilegio, creo oportuno evitar el lenguaje abstracto, pues ello podría tener el efecto de esconder la obra de Muñoz detrás de la retórica. Los puertorriqueños debemos a Muñoz mucho más que decir que su obra fue grande. Debemos reconocer que su palabra y su acción penetraron como rayos de luz en la corriente sanguínea de aquellos que habían perdido la esperanza, llevando a sus corazones y a su entendimiento una nueva energía creadora que los transformó en seres humanos con una gran dimensión de respeto humano y con la valentía de emprender
junto a él la tarea de envolverse en un proceso de evolución que pudiera crear un Puerto Rico que sirviera bien a las nuevas generaciones. Esto es posible solo cuando se camina de frente con esperanza y determinación, derritiendo las cadenas que encontramos en nuestros caminos. Así que dentro de ese concepto de ver la obra de Muñoz reflejada en seres humanos de carne y hueso, no puedo resistir la tentación de hacer referencia a mi propia historia. Primero, porque es la mejor que conozco. Y segundo, porque la considero representativa de aquella gran tarea de abandonar viejos moldes y trazar nuevos caminos de fe y de esperanza. Muñoz enriqueció con nuevos conceptos la conducta de los menos afortunados y modificó las costumbres de los que ostentaban el poder económico para que hicieran la contribución social tan necesaria para el cambio. Él abrió nuevos horizontes, llevando a nuestros corazones y a nuestro entendimiento una nueva energía creadora basada en el amor propio y en el valor del ser humano. Esto nos dio el estímulo que tanto necesitábamos para trabajar por un Puerto Rico que sirviera mejor a las nuevas generaciones. Yo soy un jíbaro de las entrañas de esta tierra, específicamente del barrio Collores de Yauco. Los temporales de San Felipe en 1924 y San Ciprián en 1932 despojaron a mi familia de unos pedazos de tierra que tuvieron que entregar a los que habían prestado el dinero para levantar las cosechas perdidas. Conocí el hambre y la injusticia. Dios quiso que Muñoz y su obra llegaran a mí antes de que afincara el desaliento. Por tanto, mi comparecencia aquí en el día de hoy es a manera de un testimonio ante esta tumba de Muñoz que tantos veneramos. Tendría yo unos 15 años en la época en que se organizaba el Partido Popular. Se anunció el primer discurso de Muñoz en la plaza pública de Yauco. Muñoz describe esta época diciendo que había dos pueblos, el de las pocas personas realmente ricas y alrededor de 100,000 más vestidos de ricos, y del otro pueblo del 1,5 millones de habitantes que no tenía fronteras definidas. Yo era del pueblo del 1,5 millones, de aquel pueblo sin fronteras que dormía lo mismo en una cama vieja que en hamacas o en petates, de aquel pueblo que salía todos los días a buscar trabajo donde lo encontrara, y si conseguía algo, tenía que comprar lo que consumía en la tienda del patrono a los precios que el patrono imponía. De aquel pueblo tan indefinido que mientras en un salón de clases un maestro se empeñaba en que aprendiésemos a jurar
todos de pie, la bandera americana en inglés, sin saber inglés. En el salón del lado, otro maestro se aseguraba de que aprendiésemos bien la borinqueña. De aquel pueblo a quien se negaban sus derechos y que a fuerza de no conocerlos, no tenía una perspectiva clara del valor del ser humano. Yo era parte de aquel pueblo y de aquel sistema a través del cual estudié hasta 8º grado. A la mayoría de nosotros se nos hacía difícil conseguir dinero para unos zapatos para el día de la graduación, pero los maestros, a quienes tanto debemos todos en Puerto Rico, hacían alguna actividad y nos conseguían unos zapatos. De ahí en adelante tuve que salir de la escuela porque la escuela superior no era gratis. Fue en 1952 que la Constitución de Puerto Rico hizo que la escuela superior fuera gratis. Así que no podía pensar en la escuela superior en ese momento. Mientras todo esto sucedía, se hacían preparativos para la visita de Muñoz. Ya sabíamos algo de su prédica a través del Batey, un periodiquito que se distribuía gratis y que los vecinos se repartían y se leían unos a otros. Vivía yo para esa época a la orilla de un camino en el barrio Palomas de Yauco. Casas y camino ocupaban unos 20 metros de ancho. Nuestra casa era de madera con solo la sala, una habitación y una pequeña cocina. Allí se acurrucaba la familia, de la cual yo era el cuarto, y éramos 7. A ambos lados de esa franja de terreno, 2 terratenientes mantenían vigilantes armados que no nos permitían pisar aquellas tierras y mucho menos jugar en ellas. La prédica de Muñoz nos hablaba del rescate de la tierra y nosotros mirábamos con añoranza aquellas tierras que estaban tan cerca, pero que se veían tan distantes de nosotros. Aunque no tenía edad para trabajar, se me permitía hacer algunas labores en los cañaverales para ayudar a sostener mi familia. Aquella noche de la primera visita de Muñoz, en 1938, nos apiñamos todos en la plaza. Llegó con paso firme y ademanes seguros. Subió a la tribuna y comenzó su discurso. Comenzaron los acostumbrados aplausos. Muñoz, con sus manos en alto, hizo una pausa. Hubo un gran silencio en la plaza. Con voz fuerte dijo a los presentes: les pido que no me aplaudan. No deben aplaudirme. Yo traigo un mensaje importante para ustedes y solo necesito que oigan bien. Óiganme bien. Y así continuó su discurso. En el lenguaje de hoy, aquello no era un discurso. Era un seminario en el cual, con su voz grave y su tono mesurado, que con el tiempo se hicieron tan familiares,
nos enseñaba cómo actuar, cómo reaccionar ante la injusticia, cómo responder a la compra del voto, cómo descubrir la verdad dentro de los acostumbrados discursos políticos de aquellos tiempos. Nos hablaba del amor propio y de la grandeza del ser humano. Y lo que no nos explicaba sencilla y llanamente, lo decía utilizando imágenes, metáforas y aún gestos que llegaban profundamente a los oyentes. Volví a casa haciéndome muchas preguntas. ¿Quién es este hombre que tan firmemente nos ofrece estos consejos? Que no utilizó el insulto contra el adversario, que nos invita a comprender lo incomprensible de las maquinaciones de los políticos de aquellos tiempos, que en vez de estimular el aplauso, nos pide que solo lo escuchemos, que hace estas comparaciones tan entendibles por todos, que no ofrece dinero o prebendas, sino que nos enseña a rechazarlas con un sentimiento de orgullo. Volví a las labores de campo y en los claros de los cañaverales, donde se había negado a crecer la caña, quizá en protesta también por la injusticia. Allí, en aquel entorno, nos sentábamos los obreros a conversar y compartir para mitigar nuestra fatiga. En la pausa de ese día aprovechábamos para comentar los acontecimientos de la noche anterior. A principio, aquella prédica, por lo distinto y por lo innovadora, creaba cierto grado de escepticismo que se disipaba ante aquellos argumentos tan contundentes y tan invulnerables a la réplica. Luego continuábamos nuestras tareas con la sensación de que había un elemento nuevo en nuestras vidas. Comenzamos a darnos cuenta que el pueblo del 1,5 millones tenía valor como personas y como seres humanos. Y sobre todo, que teníamos la fuerza para sustituir las viejas veredas por nuevos caminos. Aquellas experiencias me enseñaron desde bien temprano a tener una gran fe en el ser humano y un profundo respeto por sus ideas. La represalia, esa mala hierba que tanto daño ha hecho a nuestra tierra, se hizo más fuerte que nunca. Muy pronto el patrono supo quiénes éramos vulnerables al nuevo orden. La jornada de trabajo se redujo y las necesidades se agudizaron. Aquel mensaje de Muñoz continuaba llegando a los corazones de muchos puertorriqueños por los campos y por los pueblos. El triunfo de 1940 llenó de esperanza a todo Puerto Rico y comenzó una gran tarea. Una de las primeras medidas de rescate fue la reforma agraria. Se expropiaron tierras y se nos adjudicó por sorteo una parcela de 1,000 metros. Yo no podía creerlo. ¿Cómo podía yo vivir en aquellas tierras donde antes no podía pisar? Miraba alrededor y no estaban los vigilantes armados. Un sentido de liberación
embargaba toda mi existencia. Pude ver que uno de los campesinos agraciados caminó lentamente hacia su parcela, inclinó su cabeza, pronunció unas palabras y luego miró al cielo con sus ojos húmedos. Ya no teníamos que ir obligados a comprar a la tienda del patrono. Ahora podíamos formar una cooperativa. Comenzaron los programas de rescate a la pobreza. Uno de esos programas era el de rehabilitación vocacional. Y sin llenarlos de muchos detalles, fíjense cómo este programa de rehabilitación vocacional cambió mi vida. Un día de esos en que no conseguí trabajo en la hacienda, al llegar a mi casa encontré un telegrama de un trabajador social que visitaba al pueblo ese día en búsqueda de jóvenes que desearan estudiar cursos vocacionales pagados por el gobierno. Su nombre, Rafael Alfonso. Nuestras entrevistas eran en la plaza pública de Yauco. Comenzamos un forcejeo. Dada mi limitación académica, él solo podía ofrecerme cursos de electricista, mecánica, plomería. Yo interesaba ardientemente un curso de maquinilla y taquigrafía. Él iba a San Juan en búsqueda de instrucciones y volvía a verme en la plaza. Muchas veces me he preguntado cómo hubiese cambiado mi historia si él hubiera faltado a una de nuestras citas en la plaza. Hubiéramos perdido el contacto. Mi protector tenía una gran vocación de servicio público. Sin duda, había tomado en serio su misión dentro de la revolución que comenzaba en Puerto Rico. Me consiguió el curso. Al terminar, trabajé como secretario de un notable abogado de mi pueblo, por cierto, un gran ser humano. Y siguieron aprobándose leyes de justicia social. Se aprobó la ley de personal y se abrieron las puertas a todos los puertorriqueños para entrar al servicio público en forma ordenada y a base de méritos. Esta ley fue una de las favoritas de Muñoz. Tomé un examen de libre competencia y al aprobarlo me enviaron en terna al negociado de contribución sobre ingresos, Departamento de Hacienda. Allí comencé como taquígrafo y terminé como director auxiliar después de haber transcurrido 18 años de servicio público. A través de los primeros 12 de esos 18 años estudié en la escuela superior y mi bachillerato en la universidad, en los cursos nocturnos, mientras trabajaba de día. Esto fue posible a través de otro gran programa establecido por la Oficina de Personal, creada por Muñoz, mediante el cual se pagaban los estudios a los empleados públicos para mejorar el servicio a su pueblo. En Hacienda tomé parte en una importante fase de la obra de Muñoz, la modernización de las leyes contributivas. Ricos y prósperos tendrían que pagar contribuciones dentro de un sistema que se hizo lo más justo que dictaban las circunstancias.
Aquellas contribuciones se convertían en obras y estas obras en otras obras, hasta crearse la gran revolución pacífica que fue ejemplo de tantos pueblos. La próxima etapa de mi vida es en la empresa privada como socio de una firma internacional. Ya en esta etapa se habían aprobado otras leyes que tendrían un profundo efecto en la vida de los puertorriqueños, las leyes de incentivos industriales. Y es aquí que desde la empresa privada me encuentro otra vez participando en una de las más importantes fases de la obra de Muñoz, la atracción de fábricas a Puerto Rico para reducir el desempleo. Como parte de mis labores, debía viajar a todas partes, especialmente a Estados Unidos, para convencer a los empresarios sobre las ventajas de manufacturar sus productos en Puerto Rico. Hubo muchos momentos inolvidables en esta gestión de atraer industrias. Como hombre que había salido del cañaveral, sentí una rara sensación de alegría cuando fui invitado a dictar una charla a un escogido grupo de 100 hombres de negocios en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, y luego otra invitación del Bank of Nova Scotia para visitar Toronto y Montreal en Canadá para convencer a sus clientes sobre las ventajas de invertir en Puerto Rico. Sin duda, Muñoz y yo caminábamos sin saberlo por las mismas sendas. ¿Cuántos puertorriqueños han sido parte de ese ejército de luchadores contra la pobreza? Se sentaron así las bases de lo que es ahora la sección 936 del Código Federal de Rentas Internas, que ya existía, aunque su texto ha ido cambiando con el tiempo. Mis queridos conciudadanos, lo que en realidad encierra este recuento es que muchos puertorriqueños como yo, trabajando como abejas en un panal, ayudamos como parte de nuestras vidas a traducir en acción aquel pragmático mensaje de Muñoz que llevaba dentro de sí un objetivo de rescate en el sentido más amplio del pueblo puertorriqueño. Yo me siento orgulloso de haber salido de aquellas condiciones de extrema pobreza y de alguna manera haber sido uno de los que tomaron parte en esa gran obra de redención. Muñoz mismo nos dice que renunció a sus sueños para que se realizaran los sueños de menos pies descalzos. Menos pies descalzos, Señor. Y era su sueño también que encontrásemos menos piedras en el camino. Los míos eran unos de esos pies descalzos. Y al él decir que encontrásemos menos piedras en el camino, creo yo que estaba pronunciando una frase profundamente humana, pues no pocas veces teníamos que sentarnos a esperar que pasara el dolor que producía el encuentro de aquel pie descalzo con la piedra que alguien había dejado en el camino. Él quería menos espinas en nuestros pies. Eran espinas que debíamos extraer y continuar nuestra senda. Menos pies descalzos.
menos piedras en el camino, menos espinas, menos obstáculos en el desenvolvimiento material, moral y espiritual de nuestro pueblo. Educación al adversario, elegancia ante la vulgaridad y el concepto mezquino, amplitud y nuevas dimensiones en el pensamiento, justicia social, solidaridad entre las clases, comprensión y libertad para la disidencia. Fue con esos ingredientes de excelencia que nació el Estado Libre Asociado. Una creación que, basada sobre todo en el valor del ser humano, está imbuida del calor del poeta, del desarrollo de las artes, de las ciencias, la educación y la tecnología. En fin, del desarrollo de Puerto Rico dentro de un concepto total. No es difícil entonces darnos cuenta por qué el Estado Libre Asociado ha resistido los ataques de los que buscan subvertir su obra, y aún los ataques de aquellos que dentro de su confusión y en forma casi suicida ponen los intereses de otros por encima de los intereses de Puerto Rico. Muñoz fue un gran comunicador. Sus ideas penetraron como rayos de luz en nuestro entendimiento y nos convirtió en luchadores dentro de una gran revolución pacífica. Yo veo una relación directa entre esa comunicación de Muñoz y el servicio público que ahora presto a Puerto Rico. Estoy en el campo de las telecomunicaciones. Aquellas eran comunicaciones íntimas, vitales para entender la gran tarea que había que realizar. Estas son comunicaciones en su más amplio concepto, producto de aquellas. Los que verdaderamente creemos en la obra de Muñoz, hemos ensanchado esas comunicaciones por campos y pueblos. Queremos alcanzar y hemos alcanzado los satélites en el espacio, las fibras ópticas, las imágenes, la transmisión celular, y vamos encaminados a convertir a Puerto Rico en los próximos 2 años en un centro de comunicaciones para el Caribe, Latinoamérica y otras partes del mundo. Todavía quedan vestigios de los monopolios tradicionales que tanto combatió Muñoz. Nosotros los estamos viendo en nuestra lucha por abandonar lo tradicional y crear nuevas estructuras que sirvan bien a Puerto Rico. Esas fuerzas ensayan diferentes agendas y se valen de todo aquel que ponga sus intereses personales por encima de los intereses de esta tierra. Algunos me preguntan por qué después de esas jornadas de servicio público y en la empresa privada he vuelto al servicio público, con lo complicado que resulta hoy día. He vuelto porque le debo esto a Puerto Rico. He vuelto porque creo que puedo ayudar a restaurar el clima de decencia administrativa que tanto ha sufrido en los últimos años. He vuelto porque, como dije a los periodistas en una ocasión, quiero hacer la prueba de que se puede servir bien y decentemente a nuestro pueblo y regresar a nuestros hogares con la satisfacción del deber cumplido. Aquí, ante la tumba de Muñoz,
Hay unos pies con zapatos que se mantienen firmes en la lucha por el engrandecimiento de su obra. Así mismo sería si estos pies estuvieran descalzos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galarza, por ese conmovedor mensaje y por ese testimonio personal que usted ha dado de la dimensión individual de transformación y liberación que fue la obra de Luis Muñoz Marín para su pueblo. Ahora, con un seis antillano improvisado por el cantante Víctor Rafael Hernández, damos por concluida esta actividad. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Nos volveremos a ver el próximo año. Muchas gracias a todos. El Grupo Taller Boricua. Celebramos este día, un gran acontecimiento, el humilde nacimiento de un hombre de gran valía. Hombre que a la patria mía, hombre que a la patria mía la convirtió en un jardín y de un confín a otro confín. Brotan motivos de sobra para hablar sobre la obra de don Luis Muñoz Marín. Ay, para hablar sobre la obra, para hablar sobre la obra de don Luis Muñoz Marín. Y bien, amigos, de esta forma concluyen los actos de conmemoración del 90º natalicio de don Luis Muñoz Marín. Esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión y les invitamos a que continúen en sintonía con nuestra programación. Y fue don Luis un periodista, fue don Luis un periodista de un valor incalculable, hombre humilde, respetable, con dotes de gran artista. Ay, fue tan grande su conquista, fue tan grande su conquista, que montado en un quitrín levantó este pueblo sin más ventajas ni riqueza que la enorme fortaleza de don Luis Muñoz Marín. Ay, que la enorme fortaleza, que la enorme fortaleza de don Luis Muñoz Marín. Ay, en su obra de calidad, en su obra de calidad, sin permitir que zozobre, lleva a los hijos del pobre hasta la universidad.